El millonario que fue rechazado en una cita a ciegas en Navidad y la sorpresa de la mesera. Esa es la historia que empieza esta noche, bajo las luces intermitentes de una ciudad que parece sonreír a todo el mundo, menos a una mesa vacía. Era Nochebuena y dentro del restaurante en la luna mágica, el brillo de las guirnaldas rebotaba en copas y platos. Afuera la calle olía a castañas y a lluvia fría. Dentro, el murmullo de conversaciones y el cloqueo de cucharas componían una música que a Arturo le resultaba extraña, como una canción que no iba con él. A las 9:20 su plato seguía intacto y la silla frente a él, perfectamente colocada, permanecía callada. Arturo Galván miró el reloj por 10ª vez, deslizó el abrigo sobre el respaldo de la silla y volvió a marcar el número que le había dado un remoto amigo. La llamada fue directa al buzón. Un mensaje de voz de quien debía hacer su cita. «Lo siento, ahora no puedo, quizá otro día». No había excusas cálidas ni promesas de un segundo intento, solo una disculpa comprimida en una voz que sonaba demasiado práctica para la fecha. Se dijo con una media sonrisa que no llegó a sus ojos que aquello pasaba. Tenía la costumbre de encajar los gestos y los desaires en la estructura ordenada de su vida. Reuniones con inversores, informes que se resolvían antes del amanecer, viajes que empezaban y acababan sin que nadie notara la ausencia. Millonario, sí, el dinero era una herramienta bien afinada, no un fetiche, y sin embargo, la mesa vacía mordía más de lo que esperaba. No era la silla, era el silencio donde debería haber habido conversación. Desde la barra, una mesera lo observó con la familiaridad que da el hábito de ver a los clientes una y otra vez. Renata no era solo la encargada de traer los platos, era la que recordaba aniversarios que los propios clientes olvidaban, la que regañaba al chef con cariño y se reía durante 5 minutos de chistes malos que nadie pensaba que fuesen a funcionar. Tenía el pelo recogido en una coleta que siempre tendía a escaparse, manos con harina en las uñas y una risa que llenaba más espacio que la música de cualquier radio. Cuando se acercó, puso la mano en la espalda de Arturo como si fuera un gesto automático de compañía. «¿Te han plantado?», preguntó con una mezcla de curiosidad y crueldad adorable. Arturo, que no esperaba que nadie lo dijera en voz alta, soltó una risa que fue más bien un pequeño quejido. «Aparentemente sí. Cita a ciegas, llegué con la ilusión de no preguntar demasiado. Y esperando lo inesperado». Renata arqueó una ceja. Le gustaba la honestidad incómoda. «Pues vaya forma de celebrar Nochebuena», contestó. «Y aquí estamos, con más mesas que parejas. ¿Quieres que te traiga otra copa mientras decides si te vengas a casa a llorar con nosotros?». Era fácil imaginar la frase dicha con la naturalidad de quien ofrece pan, una invitación sin moralinas, solo una opción eficaz. Arturo la miró. Ximena, la hermana, apareció con un gorro navideño en la cabeza y una guitarra a la espalda. Su energía desbordaba por los puños. «¡Bienvenido!», exclamó Lorena con un abrazo que supo a casa en el instante en que cerró la puerta. «¡Qué bueno que hayas venido! Siéntate, que aquí nadie te pregunta por tus cuentas, solo por si quieres más vino». Arturo, que había pasado la noche como una figura algo fuera de lugar, se encontró envuelto en una avalancha de afecto que no pedía nada a cambio. La casa era un pequeño piso con cuadros familiares, mantas tejidas y luces cálidas que creaban sombras acogedoras en las paredes. En la mesa, además del bacalao, había ravioli casero, una ensalada sencilla y una bandeja con buñuelos que desprendía una fragancia que le recordó a plazas en otros inviernos. Lorena puso el bacalao en el centro como si fuese una moneda antigua que todos debían admirar. Había un ritual en el modo en que colocaba los platos, como si cada gesto fuese una bendición hecha cocina. La intensidad con la que Ximena hablaba de los planes del siguiente año y de las causas que defendía rellenó el ambiente con un ruido vibrante que solo un poco de buen humor supo domesticar. «En mi casa siempre hay espacio para un extraño que venga a romper la rutina», dijo Renata, poniendo una mano en la de Arturo. «Hoy no es Nochebuena de poetas tristes, hoy es de gente que come hasta hartarse y luego canta desafinado».
Arturo miró a la mesa y luego a las caras alrededor. Había en ellas una mezcla de curiosidad y hospitalidad que lo dejó sin defensa. No era la riqueza lo que le llamaba atención, eran las maneras sencillas, el tono con el que Lorena le preguntó qué le gustaba y la forma en que Ximena, entre risas, le ofrecía probar el ponche más fuerte de la casa. ¿Ponche fuerte?, preguntó él con una media sonrisa. Nuestro ponche no pregunta, responde, respondió Ximena, y además te calentará el alma. Poco a poco, la conversación fue encontrando su propio ritmo, anécdotas de vecinos, recuerdos de navidades pasadas, la historia de por qué Renata no había podido estudiar hostelería, me robaron la plaza por llegar 10 minutos tarde a un examen, dijo con dramatismo, y la confesión de Arturo, contada a medias, de que había llegado desde una cita que no apareció. No hubo compasión fingida, en su lugar hubo una curiosidad franca. Lorena, mientras cortaba un ravioli, comentó: «A veces Dios pone mesas a donde antes solo había viento», dijo en voz baja, sin pretender sermonear. «Pero yo creo más en el bacalao. El bacalao aparece y te consuela». La frase provocó una carcajada general y el ambiente se volvió aún más distendido. Antes de que nadie pudiera darse cuenta, la mesa estaba llena de platos que se vaciaban con rapidez, ravioli con salsa de tomate casera, un bacalao tierno que se deshacía casi sin resistencia y, para cerrar, un arroz con leche que llevaba la marca de la infancia de Lorena, canela en polvo espolvoreada a mano y un brillo lechoso que parecía sedoso bajo la luz. En algún momento de la noche, cuando la sobremesa ya había empezado y las conversaciones se habían mezclado con la música de fondo, Lorena propuso una pequeña tradición familiar. «Antes de comer el arroz con leche, hacemos una cosa», dijo. «Nos tomamos de las manos y damos gracias. No es necesaria ninguna palabra larga, dicen 2 frases y cambiamos de tema. No se puede hacer una cena completa sin eso». Renata, con una risa que demostraba una mezcla entre respeto y costumbre, colocó su mano sobre la mesa y miró a Arturo. «Si quieres», dijo, «no tenemos reglas estrictas. Si te molesta, fingiremos que no hemos visto nada». Arturo, sorprendido por la sencillez y la privacidad ofrecida en público, aceptó. Tomó la mano de Lorena, que estaba cálida, como si hubiese pasado la tarde preparando la comida con guantes del corazón. Se inclinó un poco y por primera vez en una noche larga escuchó con atención a la gente que, sin saberlo, le devolvía algo que no sabía que necesitaba. Lorena dijo unas palabras sencillas, no religiosas en el sentido doctrinal, sino palabra de hogar, agradecimiento por la comida, por la salud de la familia, por las risas que aún cabían en la casa y una pequeña petición de que la próxima vez que alguien se siente a su mesa, lo haga con alegría. Ximena añadió, con su voz habitual, un agradecimiento por las causas que seguía, un guiño a su propia vida, y Renata, con una voz que se hizo breve, agradeció por tener a su madre y por la posibilidad de que alguien extraño se volviera menos extraño a cada minuto. Arturo cerró los ojos por un segundo. No sabría decir si fue el ponche, el olor a canela o la simple evidencia de que había sido invitado sin condiciones lo que le hizo sentir la garganta apretarse. Fue una emoción fina, casi inaudible, que no pedía espectáculo. Nadie lo celebró, nadie lo miró con pena. Fue un momento íntimo registrado por tazas que tintineaban y por el movimiento de una ciudad que parecía menos indiferente. La noche continuó con juegos pequeños. Ximena propuso un trivial casero, preguntas sobre la familia y sobre quién en la casa había hecho qué tontería en el pasado, y Renata convirtió el trivial en una competición juguetona. Cuando le tocó a Arturo, la primera pregunta fue sobre si alguna vez había sido el centro de atención de una reunión familiar. «Normalmente mi familia es un tablero de empresa y el foco lo pongo yo», dijo él, entre risas, «pero no sé si eso cuenta». Los demás se rieron. La mecánica del juego era menos importante que la manera en que Arturo iba soltando piezas de sí mismo, no por el deseo de impresionar, sino por el simple hecho de ser escuchado. Contó una anécdota breve de un viaje de trabajo que se convirtió en desastre por falta de sueño. Alguien comentó otra sobre un regalo navideño que salió mal, y Lorena añadió un comentario sobre cómo en su juventud había bailado en Polaroid con un hombre que no era su marido, pero que le había dejado buenos recuerdos.
Hubo buñuelos de postre, servidos con un jarabe ligero, y después arroz con leche, que cada uno comió con la desaceleración de quien se siente cómodo. Renata, siempre la más parlanchina, se permitió un momento de silencio a su lado. Miró a Arturo como si tuviera que decidir si sacar un tema arriesgado o dejar que la noche fluyera. ¿Has vivido siempre aquí?, preguntó ella de pronto, sin mirar a nadie más. No, dijo él, me muevo bastante, trabajo en tecnología y eso trae mudanzas, aeropuertos y cenas a horas raras. Los aviones pasan por encima de tu vida muchas veces. Pues aquí al menos no pasan aviones, murmuró Renata. Pasa gente, pero no aviones. Eso ya es algo. Era una broma simple, y él sonrió. En la simplicidad encontraron una forma de diálogo que no exigía etiquetas. Ella no le pidió que confesara cuánto ganaba o dónde invertía. Él no le preguntó por qué Ximena llevaba un gorro ridículo. Todo era válido. La intimidad no llegó en forma de preguntas directas, sino en la normalidad compartida. Cuando la conversación fluyó hacia el significado de estar solo en Navidad, Arturo se encontró hablando con una franqueza que no acostumbraba a practicar fuera de los formularios con la palabra balance en la cabecera. He pasado muchas nochebuenas a medio hacer, intentando terminar lo que no se termina, dijo. Es fácil llenar el hueco con trabajo. Se parece a poner una carta en la chimenea. Miras el humo y crees que eso calienta. Renata lo miró como quien identifica un detalle en una prenda. No era un tema que la sorprendiera, pero le dolía un poco reconocerlo. Mi madre siempre dice que la gente se maquilla con cosas, dijo ella. Unos se maquillan con viajes, otros con cenas caras, pero al final del día, lo que pega es una sopa y una charla sin filtro. Hubo un silencio amable. Afuera, la ciudad seguía su estruendo de final de compras y campanas lejanas. Adentro, en la luz cálida de una lamparita, Arturo notó que su reloj no era lo único que llevaba en la muñeca. Había una marca de noches iguales, noches en las que las sillas se quedaban vacías y los planes fallaban. Esa noche no fue la excepción, pero la excepción apareció en forma de una mujer con delantal y dos hermanas que cantaban desafinadas. Horas después, cuando las tazas se vaciaron y los platos dejaron de oler a comida recién hecha, la conversación derivó hacia canciones navideñas mal cantadas. Ximena, incapaz de resistir un momento musical, sacó la guitarra y comenzó a tocar unos acordes. Lorena se levantó y cantó una estrofa con la voz de quien había cantado toda su vida en baños y en cocinas, y Renata, en un gesto que parecía ensayado y sincero a la vez, colocó un gorro navideño en la cabeza de Arturo. «No te vas a quedar sin gorro», dijo ella, «es la regla número 1 en esta casa. Nadie se va sin gorro». Arturo, que no era hombre de accesorios tontos, aceptó el gorro como quien firma un pacto informal. Le quedó un poco ladeado, lo que provocó una carcajada general y lo que quizás fue su primer torpe intento de sentirse en casa sin instrucciones. Aquel momento, sencillo y sin promesas, fue la primera vez en la noche en que la risa no le pareció fingida. Estuvo en el modo en que Lorena le ofreció una cucharada más de arroz con leche, en la manera en que Ximena le tiró una broma sobre su reloj caro y en la forma en que Renata lo miró, no como un cliente, sino como un compañero de mesa. Cerca de la medianoche, la música bajó de volumen y las luces parecieron abrazar más el cuarto. Arturo se quedó un rato mirando el fuego imaginario de la casa, con la sensación de que por primera vez en mucho tiempo las cosas no estaban exactamente bajo control y eso estaba bien. Renata se sentó a su lado en el sofá y tras un silencio que no era incómodo, le explicó por qué había decidido invitarle. «Mamá siempre dice que una casa se prueba con quien trae su historia», dijo ella, «y a veces la gente con historias interesantes son las que mejor encajan en las nuestras. Tú parecías tener una historia triste y una silla vacía. Eso nos pareció una combinación peligrosa para una Nochebuena». Arturo la miró con los ojos aún más sinceros de lo que su cara permitía. «Te debo una», dijo. «No sé cómo devolver esto». «Con arroz con leche y una historia», respondió ella sin dudar. «Mañana podremos hacer un paseo al parque y yo te compro churros. Eso es una deuda que se salda con azúcar».
Las palabras fueron prosaicas, pero el gesto detrás de la propuesta fue una oferta de continuidad. Y para alguien que vivía con la agenda llena de reuniones de hora y cuarto, la idea de un paseo improvisado al día siguiente se sintió como una revolución. Cuando la noche llegó a su fin, sin fuegos artificiales ni discursos grandilocuentes, solo con el sonido de un auto que se alejaba y la música de Ximena en la ventana, Arturo se quedó un momento en la puerta, mirando la calle iluminada. En su bolsillo, el teléfono insistía con notificaciones que prefería no abrir. En su otra mano, el gorro navideño, que ahora le parecía menos ridículo y más como una marca de pertenencia temporal. Renata salió a despedirlo con la intención de no alargar el momento, y con una naturalidad que no escondía el afecto, le dijo: «Mañana, churros, a las 11. No llegues tarde o te hago pagar con una canción». Arturo sonrió. La noche le había regalado algo que no se compra, la sensación de haber sido aceptado sin agenda. Caminó hacia un taxi con la ligereza de quien va aprendiendo a no llevar el mundo encima. No prometió que volvería a cambiar su vida radicalmente. No tenía por qué hacerlo. Solo se comprometió a un paseo con churros, y para él eso bastó. Mientras se alejaba, Lorena volvió a mirar la mesa vacía, recogiendo los platos con la calma de quien sabe que hay noches que se acomodan. Ximena siguió rasgando unas notas en la guitarra, y Renata, desde la ventana, agitó la mano. Fue un pequeño adiós que no era exactamente una despedida. La casa había abierto una puerta y dentro, Arturo había dejado algo que no podía definir, tal vez una parte de la melancolía que llevaba puesta como un abrigo viejo. Esa Nochebuena, la ciudad parecía menos indiferente. Una sonrisa registrada en el rostro de un millonario que fue rechazado en una cita a ciegas en Navidad no cambió el mundo, pero sí cambió la manera en que esa madrugada se configuró para él. Había habido, además de la decepción inicial, una sorpresa: la mesera que ofreció compañía y la familia que, sin buscarlo, lo adoptó por unas horas. Y por primera vez desde hacía tiempo, el sonido de la mesa compartida le hablaba más fuerte que la vibración de un móvil. Si te está gustando esto, comenta desde qué ciudad nos ves. Me encantará saber cómo suenan las luces donde estés. A la mañana siguiente, la ciudad parecía menos un decorado y más una serie de promesas pequeñas. A las 11 en punto, tal y como se habían citado la noche anterior, entre bromas, Arturo apareció frente a una churrería que despedía vapor azucarado en la acera. Llevaba aún el gorro que le había puesto Renata, ahora enrollado en la mano como una especie de amuleto improvisado. Ella ya estaba allí, con la coleta un poco más suelta y una sonrisa que no necesitaba hora para encenderse. «Has venido», dijo ella, como si confirmar una cita con churros fuera el tipo de prueba que separa a los hombres de las excusas. «He venido», respondió él. No sabía que tenía que traer tanta importancia a algo tan pequeño. Renata le ofreció un paquete humeante. El olor a canela y masa recién frita llenó el instante. «Lo importante no es la masa», contestó ella, «es con quién la compartes». Se sentaron en un banco del parque, con la ciudad despertando alrededor. Corredores con gorros de lana, un anciano que alimentaba gaviotas, un padre enseñando a su hija a andar en bici sin darse cuenta de que la niña ya regía la escena. A lo lejos, los patos hacían su propio concierto en la laguna. Arturo mordisqueó el churro con cierta torpeza, acostumbrado a comidas de etiqueta o a cafés consumidos entre reuniones. No era solo el dulce lo que le pareció extraño, era la ligereza de la conversación. «Dime algo no profesional», pidió Renata. «No quiero saber de algoritmos ni de inversiones. Dime qué libro te hizo llorar de joven o qué te daba miedo cuando eras niño». Arturo la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y un alivio que no sabía nombrar. Nunca le habían pedido algo así durante una reunión con inversores. Jamás alguien le había exigido, con tanta delicadeza, que no fuera eficiente. «Me daba miedo perder el rumbo», dijo él. «Cuando eres joven, el rumbo es una promesa brillante. Luego descubres que es más bien una carretera con peajes. Pero dejemos eso. ¿Y tú, qué te da miedo?» «Que la gente deje de reír en mi casa», contestó Renata sin dudar. «Que ese ruido de familia se apague por falta de recetas o de travesuras». Hablaban como si hubieran hecho una lista mental de lo que necesitaban decir. Ella nunca pedía permiso para ser franca.
Él empezaba a apreciar la precisión de sus palabras. Entre bocado y bocado, Arturo confesó, a medias y con humor, la sensación de vacío que le dejaban los viajes y los contratos firmados a medianoche. Renata lo escuchó sin curarse en salud. Eso suena a que necesitas una tarde sin agenda, dijo. No puedo arreglarte la vida, pero sí puedo enseñarte a acertar con el ponche de una familia rebelde. El paseo por el parque fue una sucesión de pequeñas confidencias. Renata habló de cómo su madre aprendió a hacer bacalao de un libro viejo y de la forma torpe en que Ximena aprendió a tocar la guitarra. Arturo contó, con menos gravedad de la esperada, episodios en los que llegar tarde significó perder nombres y amistades. No hubo dramatismo forzado. Todo transcurrió con la calma de quien deja caer las cosas por su propio peso. Al final del paseo, cuando el sol ya había subido lo suficiente para dibujar destellos en el agua del estanque, Renata se acercó a Arturo con una caja de cartón pequeña y sin pretensiones. «Esto es para ti», dijo, por ser quien apareció sin pedir nada a cambio. Él la recibió con sorpresa. Dentro había una pulsera de tela, hecha por Ximena, con cuentas de colores que no pretendían ser joya, pero que guardaban un cariño evidente. «¿Por qué esto?», preguntó él, conmovido. «Porque aquí las deudas se pagan con cosas sencillas», explicó, «y porque a veces la gente necesita saber que hay costumbres que no son números de cuenta». Arturo apartó la caja y la miró como si hubiera descubierto una pieza de un rompecabezas que desconocía. No habló de su cuenta bancaria ni de su agenda, habló de algo más antiguo, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podía dejar que la vida se moviera sin que él la presionara. Los días que siguieron fueron un montaje de pequeños gestos que fueron construyendo el cordón de la relación. Mensajes mañaneros con fotos de pequeñas cosas, llamadas que no siempre hablaban de trabajo, cenas improvisadas en la cocina de la luna mágica cuando Renata tenía turno, y Arturo, por primera vez, aceptaba quedarse sin mirar su móvil. Los encuentros no fueron intensos, sino constantes. Un café después de una presentación, una tarde buscando un regalo ridículo para el padre de Renata, un paseo por una librería donde Arturo descubrió que podía permanecer más de 5 minutos sin revisar el correo. Hubo algunos tropiezos. Una cena donde Arturo intentó pagar la cuenta y todos protestaron. Un comentario torpe de alguien que insinuó que la diferencia de estatus suponía una distancia, a lo que Lorena respondió con una mirada que lo disipó todo. La fricción fue apenas una oportunidad para que ambos aprendieran a moverse en el mundo del otro. Él aprendió a reír con naturalidad de chistes que no tenían nada que ver con balances. Ella aceptó que a veces la vida profesional de Arturo le exigía tiempo y lo valoró sin resentimiento. A la hora señalada, Arturo pidió formalmente una cita en un restaurante italiano que había elegido con cuidado. Luz tenue, pasta casera y una atmósfera que parecía invitar a confesiones. Quería que esa noche fuera especial, no por la factura, sino por el gesto de presentarse de otra forma, sin correos entre medias, sin llamadas urgentes. Reservó una mesa pequeña, lejos de la barra, con la intención de que el ruido se volviera solo su acompañante, no su jefe. Renata llegó con un vestido sencillo de color oscuro, algo nuevo en su armario, y con la mirada distraída de quien no termina de creerse que, esta vez, la cita no surgiera de una cocina ni de un banco de parque. Esteban, que con los días se había convertido en una suerte de compinche, le había dejado un consejo práctico. Pon algo que te haga sentir tú, no una actriz. Ella eligió naturalidad. La velada fue, en su principio, torpe y encantadora. Él intentó algunas líneas que no salían naturales, ella contestaba con irreverencia y con la habilidad de quien reencuentra su voz en medio de la formalidad. Entre platos de tagliatelle y risotto, hablaron sin urgencia. Arturo volvió a abrir una ventana de su intimidad, esta vez con más claridad. Dijo en voz baja que la soledad no había sido una elección, sino un efecto secundario de postergar la vida. Renata, sin grandes proclamas, contó cómo su familia había aprendido a inventar celebraciones cuando no quedaba otra cosa que inventar. En un momento en que la conversación pareció flotar en un silencio que no pedía relleno, Arturo pidió la cuenta y con una mezcla de nerviosismo y decisión sacó de su bolsillo una cajita pequeña. Renata la miró con la misma expresión que uno tiene ante una pregunta inesperada, curiosidad satisfecha, falta de dramatismo. «No tengo intención de regalar cosas como prueba», dijo él antes de que ella pudiera abrirla. «No quiero que esto sea un intento de arreglar lo que no sé reparar. Es algo pequeño, sin etiqueta. Lo escogí porque me pareció que te iría bien. Si no te gusta, lo guardas en un cajón y lo olvidas».
Ella abrió la caja y encontró unos pendientes sencillos de diseño artesanal, no llamativos, con una pequeña piedra que reflejaba la luz como una mirada honesta. ¿Por qué esto?, preguntó ella, con la voz que mezclaba sorpresa y timidez. Porque me apetecía verte con algo que no fuera un uniforme de trabajo, ni una máscara de cena, respondió él. Porque quise que supieras que puedo elegir tiempo para alguien. Renata se sonrojó, no tanto por los pendientes como por la idea de que alguien hubiese pensado en ella de esa forma. No aceptó de inmediato, hubo un gesto de recelo, no por el objeto sino por la velocidad con que los símbolos suelen caer como prueba de intenciones. Finalmente, con una sonrisa que mezclaba desafío y ternura, se los colocó. Me quedan un poco grandes, bromeó, como todo lo que me regalan. No, te quedan bien, dijo él, y su voz no tuvo la falta de práctica de otras ocasiones. Fue sincera, fue pequeña, lo que la hizo inmensa. Tras la cena, salieron a dar un paseo. La ciudad estaba decorada con luces. Una fuente cercana regalaba reflejos convertidos en estrellas punteadas. Allí, con el rumor del agua y la complicidad de la noche, llegaron las palabras que no cabían en mensajes. Hablaron de miedos, sí, pero también de deseos, de no perder la capacidad de sorpresa, de aprender a creer en compromisos que no fueran números. Arturo habló de cómo había aprendido a confiar su tiempo a otras manos. Renata confesó que aunque invitase con facilidad, también temía las despedidas. El beso llegó casi sin avisar, como si fuese la consecuencia más natural de haber compartido tantas cosas pequeñas en tan poco tiempo. Fue un beso templado, sin teatralidad, que supo a promesa más que a conclusión. Se separaron con la respiración común y la certeza de que algo había cambiado de forma irremediable. Después del beso, vinieron las conversaciones sobre cómo continuar. Ninguno prometió transformaciones radicales, sí se prometieron cosas más humildes y por eso más valiosas. Llamadas sin excusas, cenas donde el móvil quedara fuera, domingos compartidos cuando fuera posible. Empezaron a conocerse de verdad, con los defectos visibles y las rutinas que no siempre son bonitas. Arturo aprendía a no dar por hecho que los planes podían esperar. Relata aceptaba que algunas reuniones eran inamovibles. Acordaron que la relación se construía con tiempo compartido y con paciencia. Los meses que siguieron fueron un carrusel de pequeños logros afectivos. Arturo fue a la feria con la familia de Renata y perdió en la tómbola, lo que provocó una carcajada colectiva. Renata aceptó, sin remedio, asistir a una presentación donde Arturo habló y lo vio en un rol que no era el de cliente ni sirviente, sino el de alguien que se esforzaba por equilibrar piezas. Se escribieron cartas, mensajes de voz, notas con chistes privados que hacían reír a ambos en momentos inesperados. No todo fue perfecto. Hubo malentendidos, una cena que se canceló por un viaje de trabajo y una pelea por horarios que recordó a ambos que no estaban exentos de la vida real. Pero cada discusión fue seguida por gestos de reconciliación, un arroz con leche a medianoche, una visita sorpresa a un restaurante, una nota dejada bajo la puerta. En algún momento, sin que ninguno de los dos lo hubiese planeado, la relación cambió de ritmo. Ya no eran solo encuentros, empezaron a pensar juntos en planes a mediano plazo, un viaje pequeño, integrar tradiciones en sus vidas, aprender a celebrar cumpleaños como si fueran pequeñas estaciones del año que valía la pena visitar. Arturo, que siempre había llevado su mundo como una maleta bien cerrada, empezó a abrir compartimentos. 6 meses después de aquella Nochebuena en la que una cita a ciegas fallida lo dejó frente a una mesa vacía, la misma familia que lo había acogido se reunió en un lugar que combinaba la sencillez y la precisión de sus historias. Un espacio pequeño con luz cálida, donde platos caseros compartirían homenaje con palabras sinceras. La boda no tuvo pompa desmesurada, fue íntima, como la suma de muchos momentos cotidianos elevados a la categoría de celebraciones. Lorena estuvo en el centro de la organización con la calma de quien sabe que la buena comida es el mejor decorado. Ximena, incapaz de evitar un toque performativo, trajo guitarras y canciones que hablaban de rebeldía y ternura. Esteban preparó ravioli especiales como guina a las primeras noches.
Héctor, el dueño del restaurante, apareció con una corbata que había prometido no ponerse y que, sin embargo, llevaba con orgullo. Los invitados eran amigos, algunos clientes y personas que habían formado en silencio el entorno que sostendría la promesa. Cuando llegó el momento de los votos, el salón se volvió expectante. Arturo habló primero. No fue discurso de empresario ni lección de economía, fue una confesión pulida con honestidad. No voy a prometer cosas grandilocuentes, dijo. No puedo prometer que nunca viajaré por trabajo, ni que no habrá noches en las que mi agenda pese demasiado. Pero sí prometo estar aquí cuando cuentes una anécdota absurda. Prometeré aprender a cocinar un plato que no se queme y, sobre todo, prometo intentar ser mejor porque estar a tu lado me hace quererlo. Cuando me senté esa Nochebuena en una mesa vacía, no esperaba que una mesera me ofreciera algo tan simple y tan decisivo como compañía. Hoy sé que esa compañía se convirtió en hogar. Renata habló a continuación, con la voz que había aprendido a modular entre lo festivo y lo cierto. No prometo convertirte en alguien que no eres, ni pedirte que cambies todo de un día para otro. Prometo darte canciones malas cuando las necesites y un plato extra de arroz con leche cuando la vida pese. Prometo que si alguna vez vuelves a sentir que las sillas se vacían, te traeré una casa, o al menos una mesa donde sentarte. Prometo reír contigo de las cosas pequeñas y permitirte llorar de las grandes. Prometo sobre todo que si alguna vez vuelves a ser plantado en una cita, venga, esa es la broma que nos veremos en fotos. Hubo risas contenidas y ojos brillantes. No fue un momento grandilocuente, fue un momento auténtico, que recogía todo lo anterior y lo volvía más denso por ser verdadero. Al final, en la celebración que siguió, las tradiciones se mezclaron con las personalizaciones. Llevaban gorros navideños en una foto que rompía la seriedad del traje y del vestido. Se sirvió bacalao junto a otros platos que contaban historias familiares. Ximena improvisó un vals que nadie ensayó pero que todos bailaron, y Lorena regaló a los recién casados una especie de bendición con la voz que ya todos reconocían, simple, cálida y libre de dogmas. En una parte, lejos del bullicio, Arturo y Renata se tomaron de la mano. Él le pasó los pendientes que le había regalado meses atrás, ahora más simbólicos que nunca, y ella sonrió con la certeza de que los pequeños objetos no eran la medida del amor, sino marcas de una memoria compartida. La boda fue, a fin de cuentas, una afirmación de que la vida no necesita gestos ostentosos para ser completa. No fue el dinero lo que colmó la escena, fueron las manos que cocinaron, los que se ofrecieron sin interés y la decisión de unas personas de integrar a otra en su cotidiano. La presencia de todos aquellos que habían sido cómplices desde la primera noche le dio a la celebración un halo de comunidad verdadero. El epílogo no llegó con fuegos artificiales, sino con la cotidianidad que seguiría, cenas compartidas, discusiones arregladas con abrazos y la perpetua atención a las pequeñas cosas. Hubo viajes, sí. Hubo días donde el trabajo reclamó su parte. No todo cambió y nadie pretendió que lo hiciera, pero también hubo mañanas en las que una taza de café juntos era la promesa más grande. Arturo aprendió a dejar el teléfono en el bolsillo cuando importaba. Renata aprendió a planear con antelación cuando era necesario. A veces la discrepancia surgía, como en cualquier relación, pero siempre terminaban encontrando un punto de encuentro. Un arroz con leche a media tarde, un paseo sin rumbo, una canción desafinada que los devolvía al presente. Meses y años después, cuando la historia de la Nochebuena se contaba en reuniones, no era la anécdota de un millonario que fue rechazado en unas citas ciegas lo que dominaba. Era la historia de una mesera que ofreció su mesa y la de una familia que, sin grandes lecciones, enseñó una verdad sencilla, que pertenecer se aprende compartiendo lo que se tiene, aunque sea una porción de bacalao o unas horas de atención. A veces la gente preguntaba si el dinero de Arturo había cambiado algo. La respuesta era simple: había comprado comodidades, no certezas. La certeza la pusieron otros, Lorena con su bacalao, Ximena con sus guitarras, Renata con su hospitalidad y Arturo con su disposición a dejar caer máscaras. El título de la historia, El millonario que fue rechazado en unas citas ciegas en Navidad y la sorpresa de la mesera, funcionaba como una puerta. La decepción inicial abrió un camino hacia algo que aquellos protagonistas no esperaban y que, sin embargo, supo a lo que todos ansiaban en silencio: compañía sin condiciones. La moraleja no fue un final impuesto.
Fue una conclusión que la vida les regaló en forma de días compartidos. Las segundas oportunidades existen y a veces se presentan envueltas en delantales y luces de Navidad. Lo que comenzó como un rechazo se convirtió en una serie de encuentros donde la empatía y la generosidad espontánea ganaron terreno. Se recordaba además el gesto de Renata que aquella noche propuso la casa de su madre como una posibilidad tan natural como poner la mesa. No fue heroísmo, solo humanidad en estado puro. En la última escena, el narrador observa a la pareja caminando de la mano por la calle donde todo empezó, no porque la historia necesite un cierre perfecto, sino porque a veces dejar que las cosas sigan su curso ya es una forma de felicidad. Se detienen ante la misma ventana donde el Belén había recibido a los visitantes aquella Nochebuena. Arturo, sin corbata, y Renata, con una bufanda que le cuelga despreocupada, se miran y sonríen. La ciudad, con sus luces y su ruido, no ha cambiado su ritmo frenético, pero a ellos les importa menos. Han aprendido a medir el tiempo por los desayunos compartidos, por las risas en la cocina y por las proezas que se hacen pequeñas y constantes. Y si alguna vez alguien les pregunta por nombre cómo comenzó todo, no contarán solo la anécdota del rechazo, contarán la noche en la que una mesera decidió que la mesa podía ser un puente y la acogida se convirtió en vida. Si te ha gustado esto, valora la historia del 0 al 10 en los comentarios, suscríbete y no te pierdas la siguiente historia.